Esta historia me la compartió Daniela, una seguidora del canal que vive en Uruguay. Lo que vivió cuando se mudó a una casa antigua en Montevideo la ha marcado profundamente. Si tú también has experimentado fenómenos paranormales en tu hogar, especialmente relacionados con niños fantasma, déjamelo saber en los comentarios. A veces compartir estas experiencias ayuda a procesar lo vivido. Ahora, déjame contarte lo que Daniela descubrió viviendo en esa casa y por qué nunca bajó al sótano de noche después de la primera vez. Me llamo Daniela Acosta. Tengo 34 años y hace 3 años cometí el error de comprar una casa sin investigar su historia primero. Era una casa hermosa, eso sí. Una construcción de principios del siglo XX en el barrio de La Aguada en Montevideo, con techos altos, pisos de madera original y ese encanto arquitectónico que ya no se encuentra en las construcciones modernas. El precio era increíblemente bajo para el tamaño y la ubicación, lo cual debería haberme alertado. Pero yo estaba desesperada por encontrar un lugar propio después de años alquilando, así que cuando la inmobiliaria me mostró la casa y confirmó que el precio era correcto, firmé los papeles casi inmediatamente. La casa tenía 3 plantas, la planta baja con sala, comedor y cocina, el primer piso con 3 habitaciones y un baño, y el sótano. El sótano era donde se suponía que yo instalaría mi estudio de diseño gráfico, ya que trabajaba desde casa. Era un espacio amplio, con paredes de ladrillo expuesto y pequeñas ventanas cerca del techo que dejaban entrar algo de luz natural. Me mudé en marzo de 2021, justo cuando el otoño comenzaba a instalarse en Montevideo. Los primeros días fueron normales, emocionantes incluso. Desempaqué mis cosas, organicé los muebles, pinté algunas paredes. La casa necesitaba trabajo, pero tenía buen hueso, como dicen. Fue en mi 5ª noche en la casa cuando escuché el primer ruido extraño. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Me había quedado despierta tarde trabajando en un proyecto con fecha límite. Estaba en mi habitación del primer piso cuando escuché algo que venía desde abajo. No era un ruido fuerte, sino suave, casi imperceptible. Sonaba como pasos pequeños, ligeros, caminando por el piso de madera de la planta baja. Mi primer pensamiento fue que había un intruso. Tomé mi teléfono, lista para llamar a la policía, y una lámpara pesada como arma improvisada. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo violentamente. Encendí todas las luces a medida que avanzaba. No había nadie. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro. Nadie podría haber entrado o salido. Vieja casa, me dije a mí misma. Los pisos de madera crujen. Es normal. Pero en el fondo, sabía que no había sido un crujido. Habían sido pasos definidos, con ritmo, moviéndose de un lado de la sala al otro. Volví a mi habitación, pero me tomó horas conciliar el sueño. Los ruidos continuaron durante las siguientes semanas. Siempre de noche, siempre esos mismos pasos pequeños. A veces en la planta baja, a veces en el primer piso, justo afuera de mi habitación. Una vez, juro que escuché risas de niño, suaves y distantes, viniendo desde algún lugar de la casa. Empecé a investigar. Le pregunté a los vecinos si sabían algo sobre la casa. La mayoría eran nuevos en el barrio y no tenían información. Pero una señora mayor, doña Elisa, que vivía 3 casas más abajo, sí recordaba cosas. Esa casa estuvo vacía durante casi 15 años antes de que tú la compraras, me dijo cuando la visité una tarde. La familia anterior se fue de un día para otro. Dejaron muchas de sus cosas. Fue muy extraño. ¿Sabes por qué se fueron?, pregunté. Doña Elisa me miró con una expresión difícil de descifrar. Había algo de lástima en sus ojos, mezclado con aprensión. Hubo una tragedia en esa casa hace muchos años, dijo finalmente. En los años 60, creo. Una familia con un niño pequeño vivía ahí. El niño, Matías se llamaba, tenía unos 7 u 8 años. Un día, mientras jugaba solo, bajó al sótano y nunca volvió a subir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó? Se cayó, respondió doña Elisa. O al menos eso fue lo que dijeron oficialmente. El sótano tenía una escalera empinada en ese entonces, antes de que la renovaran. El niño cayó, se golpeó la cabeza, y para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Los padres quedaron destrozados. Se mudaron poco después, no pudieron seguir viviendo ahí.
Y desde entonces, la casa ha pasado por varias familias. Ninguna se queda mucho tiempo. ¿Por qué no me dijeron nada en la inmobiliaria?, pregunté, sintiendo la rabia subir. Doña Elisa se encogió de hombros. Legalmente no tienen que hacerlo, supongo. Además, ¿quién creería en fantasmas? Pero yo he escuchado cosas, Daniela. Cuando paso por tu casa de noche, a veces escucho a un niño jugando adentro. Y siempre está vacía cuando eso pasa, o al menos estaba antes de que te mudaras. Esa noche, volví a casa con un peso en el pecho. Un niño había muerto en mi casa, en mi sótano. Y ahora su espíritu, o lo que fuera que quedara de él, seguía ahí. Decidí que necesitaba ver el sótano más detenidamente. Hasta ese momento, solo había bajado un par de veces durante el día para tomar medidas y planear dónde colocaría mi escritorio y equipos, pero nunca había pasado mucho tiempo ahí, y definitivamente nunca había bajado de noche. Esa noche, armada con una linterna potente y tratando de parecer más valiente de lo que me sentía, abrí la puerta del sótano y comencé a bajar. La escalera era nueva, instalada por los dueños anteriores probablemente. No era empinada ni peligrosa, pero mientras bajaba, podía imaginar cómo habría sido décadas atrás, más angosta, más oscura, más traicionera para un niño pequeño jugando solo. El sótano estaba frío, mucho más frío que el resto de la casa, incluso considerando que estaba bajo tierra. Mi aliento se hacía visible en pequeñas nubes de vapor. Iluminé con la linterna, explorando cada rincón. Era entonces cuando la vi. En la esquina más alejada del sótano, casi escondida detrás de unas cajas viejas que habían quedado de los dueños anteriores, había una puerta pequeña, tal vez de 1 metro de altura, pintada del mismo color que la pared de ladrillo, razón por la cual no la había notado antes. Me acerqué, sintiendo una atracción extraña hacia ella. La puerta tenía un pestillo simple, oxidado por el tiempo. Lo moví, y la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio del sótano. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, casi como un armario, pero lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar agachándose. Dentro, iluminado por mi linterna, vi algo que me heló la sangre. Juguetes. Docenas de juguetes viejos, carritos de madera, una pelota desinflada, soldaditos de plomo, un tren de juguete antiguo, todos cubiertos de polvo, todos claramente de hace décadas. Y en la pared del fondo de esa habitación pequeña, escritos con lo que parecía ser carbón o tiza negra, había palabras: Matías juega aquí. No molesten a Matías. Mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Este debía ser el lugar donde el niño jugaba, su escondite secreto. Y por alguna razón, alguien había dejado los juguetes ahí, junto con ese mensaje inquietante. Escuché un sonido detrás de mí, un sonido suave, como tela arrastrándose. Me di la vuelta rápidamente, iluminando con la linterna. No había nada. El sótano estaba vacío. Pero entonces escuché la voz, una voz de niño, clara como el cristal, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quieres jugar conmigo? Solté un grito y corrí hacia las escaleras. Subí tan rápido que tropecé 2 veces, golpeándome las rodillas, pero no me detuve hasta que estuve arriba, con la puerta del sótano cerrada con llave detrás de mí. Pasé esa noche en mi auto, estacionado frente a la casa, sin atreverme a entrar hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, el poder de la sugestión después de escuchar la historia de doña Elisa. Pero en el fondo, sabía que lo que había escuchado era real. Durante los siguientes días, los fenómenos se intensificaron. Ya no eran solo pasos y risas ocasionales. Ahora encontraba juguetes fuera del sótano, apareciendo en lugares donde estaba segura de que no habían estado antes. Un carrito de madera en mi escritorio, la pelota desinflada rodando por el pasillo del primer piso, los soldaditos de plomo alineados en formación perfecta en la mesa del comedor. Y siempre, siempre escuchaba al niño, a veces llamándome: Daniela, ven a jugar. Daniela, estoy solo. Daniela, baja al sótano. No dormía bien. Estaba perdiendo peso. Mis clientes notaban que estaba distante durante las videollamadas. Mi vida se estaba desmoronando, pero no podía simplemente vender la casa e irme. Había invertido todos mis ahorros en ella. Había firmado una hipoteca. Estaba atrapada. Fue mi amiga Lucía quien sugirió llamar a un médium. Yo era escéptica sobre esas cosas. Siempre lo había sido.
pero estaba desesperada. El médium se llamaba Marcos. Era un hombre de unos 50 años, con aspecto completamente normal. Nada de túnicas místicas o cristales, solo jeans y una camisa de botones. Eso me hizo confiar en él un poco más. Cuando entró a la casa, su expresión cambió inmediatamente. «Hay una presencia aquí», dijo, sin que yo hubiera mencionado nada todavía. «Un niño. Está confundido. No entiende por qué está solo». Le conté todo, la historia que doña Elisa me había compartido, los ruidos, los juguetes, la habitación secreta en el sótano, la voz. Marcos escuchó todo con atención y luego pidió ver el sótano. Bajamos juntos. Incluso con alguien más presente sentía el miedo apretándome el pecho. El sótano seguía estando anormalmente frío. Marcos se acercó a la puerta pequeña que llevaba a la habitación de los juguetes. La miró durante un largo momento sin decir nada. «Este niño, Matías, murió aquí de forma traumática», dijo finalmente. «Pero no fue solo un accidente. Puedo sentir miedo, terror. Estaba huyendo de algo cuando cayó». «¿Huyendo de qué?», pregunté. «No lo sé con certeza, pero hay algo más en esta casa, algo más oscuro que el espíritu de un niño». Como si hubiera sido invocado por las palabras de Marcos, la temperatura bajó aún más. Nuestro aliento era visible ahora, pequeñas nubes blancas en el aire helado. Y entonces escuchamos los pasos. No los pasos ligeros de un niño esta vez, sino pasos pesados, lentos, deliberados, bajando las escaleras del sótano. Pero nadie más estaba en la casa. Solo Marcos y yo estábamos ahí. Los pasos se detuvieron en el último escalón. Hubo un momento de silencio absoluto. Y luego, la puerta pequeña de la habitación de los juguetes se cerró de golpe con tanta fuerza que algunos ladrillos de la pared se agrietaron. Marcos me agarró del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora». Subimos las escaleras corriendo, y no paramos hasta estar fuera de la casa, en la calle, jadeando. «Lo que sea que está en esa casa no es solo el niño», dijo Marcos con el rostro pálido. «Hay algo más. Algo que aterrorizaba a Matías en vida y que lo mantiene atrapado en muerte. Y no creo que pueda ayudarte con esto. Está más allá de mi capacidad». Me dio el nombre de un sacerdote que, según él, tenía experiencia con casos más severos. Me deseó suerte y se fue rápidamente, como si no pudiera alejarse lo suficientemente rápido. Esa noche no volví a la casa. Me quedé en casa de Lucía, pero sabía que no podía huir para siempre. Al día siguiente, llamé al padre Tomás, el sacerdote que Marcos había recomendado. Le expliqué la situación y accedió a venir a bendecir la casa. El padre Tomás era un hombre mayor, con cabello completamente blanco y una expresión que había visto demasiado del lado oscuro del mundo. Cuando entró a mi casa, hizo la señal de la cruz y murmuró una oración. «Esta casa tiene una historia dolorosa», dijo después de caminar por cada habitación. «Puedo sentir la angustia, el miedo. Y sí, hay un espíritu infantil aquí, pero también hay algo más». «¿Qué es?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Permíteme ver el sótano primero». Bajamos juntos. El padre Tomás llevaba una Biblia, agua bendita y un crucifijo. Cuando llegó a la puerta pequeña de la habitación de los juguetes, se detuvo. «Aquí», dijo. «Aquí es donde está más fuerte». Abrió la puerta y entró a la habitación agachándose. Yo lo seguí. Los juguetes seguían ahí, cubiertos de polvo. El mensaje en la pared permanecía: «Matías juega aquí. No molesten a Matías». Pero ahora había algo más. En el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza, había un símbolo. Un círculo con líneas entrelazadas formando un patrón que no reconocí. El padre Tomás se arrodilló para examinarlo más de cerca, y su expresión se tornó grave. «Este es un símbolo de invocación», dijo. «Alguien en esta casa, hace mucho tiempo, intentó invocar algo oscuro». «¿Los padres de Matías?», pregunté. «Posiblemente, o los dueños anteriores a ellos. Es difícil saberlo, pero lo que sí sé es que lo que invocaron aún está aquí, y ha estado alimentándose del espíritu de ese pobre niño durante décadas». Como si confirmara sus palabras, escuchamos el llanto, un llanto desgarrador de un niño, lleno de desesperación y miedo. «Ayúdenme, no quiero estar aquí, tengo miedo». La voz de Matías resonaba en todo el sótano, rebotando contra las paredes de ladrillo. El padre Tomás se levantó,
sosteniendo el crucifijo hacia adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a recitar: ordeno a cualquier espíritu impuro que abandone este lugar. La temperatura bajó drásticamente. Las luces del sótano comenzaron a parpadear, y entonces escuchamos otra voz, no la de Matías, sino algo más profundo, más antiguo, más malévolo. Este niño es mío. Ha sido mío durante 60 años. No te lo llevarás. El padre Tomás no se detuvo. Continuó con sus oraciones, rociando agua bendita alrededor de la habitación pequeña. Los juguetes comenzaron a moverse solos. El carrito de madera rodó violentamente hacia nosotros. Los soldaditos de plomo salieron volando como proyectiles. El tren de juguetes se deslizó por el suelo en círculos frenéticos. «No tenéis poder aquí», gritó el padre Tomás. «En el nombre de Jesucristo, os ordeno que os vayáis». Hubo un momento de resistencia, como si dos fuerzas invisibles estuvieran luchando. Yo podía sentirlo en el aire, una tensión terrible que me hacía difícil respirar. Y entonces, súbitamente algo cambió. Los juguetes cayeron al suelo, inmóviles. La temperatura comenzó a subir lentamente, y escuché la voz de Matías una última vez, pero ahora sonaba diferente, más clara, más en paz. «Gracias», susurró. «Finalmente puedo irme». Una brisa suave, imposible en un sótano cerrado, pasó a través de la habitación, y con ella sentí que algo se marchaba, como si una presencia que había estado aplastando el aire finalmente se hubiera levantado. El padre Tomás terminó sus oraciones y se santiguó. «Se ha ido», dijo, «tanto el niño como la entidad que lo mantenía atrapado. Esta casa está limpia ahora». Continuó bendiciendo toda la casa, cada habitación, cada rincón. Cuando terminó, me entregó un pequeño crucifijo. «Cuelga esto en tu puerta principal», dijo, «y si alguna vez sientes que algo regresa, llámame inmediatamente». Esa noche, dormí en mi propia casa por primera vez en semanas sin miedo. El silencio era completo, reconfortante. No había pasos, no había risas, no había voces. Pasaron los días y luego las semanas. La casa permanecía en paz. Sellé la habitación pequeña del sótano con cemento, tapando la puerta pequeña permanentemente. Convertí el sótano en mi estudio como había planeado originalmente, pero nunca trabajo ahí de noche. Algunos límites deben respetarse. A veces pienso en Matías, en un niño de 7 años que murió aterrado, huyendo de algo que sus padres habían invocado sin entender las consecuencias. Atrapado durante décadas, usado como fuente de energía por una entidad oscura. Investigué más sobre la familia original. Descubrí que los padres de Matías habían estado involucrados en ocultismo, buscando poder y conocimiento prohibido. Habían hecho rituales en el sótano, invocando cosas que no podían controlar. Y cuando Matías accidentalmente interrumpió uno de esos rituales, la entidad que habían invocado lo marcó, lo reclamó. Su muerte no fue solo un accidente, fue un sacrificio, intencional o no, que selló el vínculo entre la entidad y esa casa. Doné los juguetes que quedaban a una organización de caridad, después de que el padre Tomás los bendijera. Quería que otros niños pudieran disfrutarlos, darles un propósito más feliz que ser reliquias de una tragedia. La casa ahora es solo una casa, un poco vieja, con sus peculiaridades arquitectónicas, pero nada más. Vivo aquí tranquila, trabajo desde mi estudio en el sótano, recibo amigos, tengo una vida normal. Pero nunca olvidaré esas semanas cuando compartí mi hogar con un niño fantasma atrapado y la entidad oscura que lo mantenía prisionero. Me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que nuestros antepasados sabían lo suficiente como para temerlas y evitarlas. Y me enseñó que a veces, los que más necesitan ayuda son aquellos que han estado pidiendo auxilio en silencio durante décadas, esperando que alguien finalmente los escuche. Así concluye la historia de Daniela. Me escribió que la casa sigue en paz hasta el día de hoy, y que nunca ha vuelto a experimentar nada paranormal desde aquel exorcismo. Si alguna vez has vivido en una casa con historia oscura, o has sentido presencias que no deberían estar ahí, me gustaría conocer tu experiencia. Déjala en los comentarios, y recuerda, no todas las casas en oferta son una ganga. A veces el precio bajo tiene una razón. Que descanses bien esta noche.
Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pueblo pequeño de la sierra. Cuando la leí por primera vez, sentí un escalofrío que todavía me acompaña. Si tú también has vivido algo inexplicable y te gustaría que lo comparta aquí, déjalo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, déjame contarte lo que Carlos vivió hace 7 años, cuando heredó la casa de su abuela en las montañas. Lo que comenzó como un simple trámite familiar se convirtió en algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Nunca creí en lo sobrenatural. Durante toda mi vida fui de esas personas que buscan explicaciones lógicas para todo, que ríen cuando alguien menciona fantasmas o espíritus. Supongo que por eso lo que me pasó fue aún más devastador. Porque cuando tu mundo racional se quiebra de golpe, no queda nada a lo que aferrarse. Todo comenzó en marzo de 2018, cuando recibí la llamada de mi tío Rodrigo informándome que mi abuela Esperanza había fallecido. No fue una sorpresa. Llevaba meses enferma y todos sabíamos que era cuestión de tiempo. Lo que sí me sorprendió fue descubrir que me había dejado su casa en herencia. Una vieja construcción de adobe en un pueblo llamado San Miguel del Monte, perdido en algún rincón de la sierra que apenas aparecía en los mapas. No había visitado ese lugar desde que era niño, tal vez unos 20 años atrás. Recordaba vagamente una casa grande rodeada de árboles, el olor a leña quemada, y a mi abuela preparando tortillas en un comal de barro. Pero esos recuerdos eran difusos, teñidos por la nostalgia de la infancia. Decidí ir a verla antes de ponerla en venta. Trabajaba como contador en la ciudad y no tenía ningún interés en mudarme a un pueblo donde la conexión a internet probablemente era un lujo. Pero sentía que le debía a mi abuela al menos visitarla una última vez, ordenar sus cosas, cerrar ese capítulo de forma apropiada. El viaje tomó casi 6 horas. Conforme me alejaba de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas y sinuosas. Los últimos 50 kilómetros fueron por un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. El GPS perdió señal hace rato, así que tuve que guiarme por las indicaciones que mi tío me había dado por teléfono. San Miguel del Monte resultó ser incluso más pequeño de lo que imaginaba. Tal vez 50 casas dispersas alrededor de una plaza con una iglesia colonial y un par de tiendas. La gente en la calle me observaba con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los pueblos pequeños reservan para los forasteros. Aunque técnicamente yo no era un forastero. Mi abuela había vivido allí toda su vida, y mi madre había nacido en esa misma casa antes de mudarse a la ciudad. Encontré la propiedad en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que se adentraba en el bosque. La casa apareció entre los árboles como un fantasma del pasado, paredes de adobe blanqueadas por el tiempo, techo de tejas rojizas cubierto de musgo, ventanas de madera con postigos cerrados. Un portón de hierro oxidado marcaba la entrada a un jardín invadido por la maleza. Estacioné mi coche y me quedé un momento sentado, observando. El silencio era absoluto, roto apenas por el viento entre las ramas y el canto lejano de algún pájaro. Había algo en ese silencio que me incomodaba, aunque no sabría decir exactamente qué. La llave que mi tío me había dado giró con dificultad en la cerradura. La puerta principal se abrió con un quejido prolongado, liberando una bocanada de aire viciado que olía a humedad y años de encierro. Encendí la linterna de mi celular. No había electricidad, y entré. El interior estaba oscuro a pesar de ser mediodía. La poca luz que se filtraba por las rendijas de los postigos revelaba muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas inmóviles. Polvo flotaba en los rayos de luz, denso como niebla. Mis pasos sobre el piso de baldosas rojas resonaban de forma extraña, como si la casa fuera más grande de lo que parecía desde afuera. Recorrí las habitaciones lentamente. La sala principal con su chimenea de piedra, el comedor con una mesa larga de madera oscura, la cocina con su viejo fogón de leña. Todo estaba exactamente como lo recordaba de niño, congelado en el tiempo. En las paredes colgaban fotografías en marcos oxidados. Mi abuela joven, mi abuelo que murió antes de que yo naciera, mi madre de niña con trenzas, fotografías de santos y vírgenes. Subí al segundo piso por una escalera de madera que crujía bajo mi peso. Había 4 dormitorios.
3 estaban casi vacíos, con apenas una cama y un armario. El cuarto, al final del pasillo, era claramente el que mi abuela había usado hasta el final. Su olor permanecía allí, una mezcla de lavanda, velas y ese aroma indefinible de la vejez. Me senté en el borde de su cama, sintiendo el peso de la tristeza por primera vez desde su muerte. Había estado tan ocupado con los trámites y el trabajo que no me había permitido procesar realmente la pérdida. Pero ahí, en su habitación, rodeado de sus cosas, finalmente me golpeó. Ya no estaba. Nunca más volvería a verla. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté y decidí que era hora de ir al pueblo a buscar dónde quedarme. No había forma de que pasara la noche en esa casa sin electricidad ni agua corriente. Mañana vendría con luz de día para comenzar a ordenar todo. Pero cuando bajé las escaleras, algo me hizo detenerme. Un sonido, leve, casi imperceptible, pero definitivamente allí, como pasos arrastrándose por el piso de abajo. Me quedé inmóvil en mitad de la escalera, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Silencio. Me reí nerviosamente de mí mismo. Probablemente era algún animal que había entrado a la casa durante los meses que estuvo abandonada. Ratas, tal vez. O el viento moviendo algo. Continué bajando, pero mis sentidos estaban ahora en alerta máxima. La sala principal lucía diferente, más oscura, aunque la luz no había cambiado. Las sábanas sobre los muebles parecían formas más siniestras en la penumbra creciente. Me apresuré hacia la puerta de salida, de repente ansioso por abandonar ese lugar. Fue entonces cuando lo vi, sobre la mesa del comedor, que juraba estaba vacía cuando pasé por allí hace un momento. Había algo. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerándose. Era un objeto pequeño, envuelto en un trapo rojo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desenvolví. Un muñeco, o más bien, una figura tosca hecha a mano con tela y rellena de algo que crujía al tacto. Tenía aproximadamente 20 centímetros de alto, con brazos y piernas de trapo, y lo más perturbador, cabello humano cosido a una cabeza sin rostro. Cabello largo, negro, que reconocí inmediatamente. Era igual al mío. El objeto cayó de mis manos como si quemara. Mi mente racional buscaba explicaciones. Tal vez era algo que mi abuela había hecho años atrás, un juguete viejo. Pero ¿por qué estaba sobre la mesa? ¿Por qué no lo había visto antes? Y entonces escuché la voz. Era apenas un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego vino de nuevo, más claro esta vez, una voz de mujer, anciana, que venía de algún lugar profundo de la casa. Carlos, mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Salí corriendo. No me avergüenza admitirlo. Salí de esa casa como si el diablo me persiguiera, tropezando con mis propios pies, sin mirar atrás, hasta estar dentro de mi coche con las puertas cerradas. Arranqué el motor con manos temblorosas y conduje de regreso al pueblo sin importarme los baches del camino. Encontré una pequeña posada junto a la plaza. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Lucía, me miró con curiosidad cuando me vio llegar tan alterado. Le dije que necesitaba una habitación y ella asintió sin hacer preguntas, aunque sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía. Esa noche, acostado en la cama de la posada, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El estrés del duelo, el cansancio del viaje, la sugestión de estar en una casa vieja y abandonada. Mañana volvería con luz de día y todo tendría sentido. Pero no podía quitarme de la cabeza ese muñeco y esa voz, mi nombre susurrado en el vacío. A la mañana siguiente, después de un desayuno en el comedor de la posada, Lucía se sentó frente a mí con una taza de café. «¿Fuiste a la casa de doña Esperanza?», dijo. No era una pregunta. Asentí, preguntándome cómo lo sabía. Pueblos pequeños, supuse. Todos saben todo. «¿Viste algo extraño?», preguntó con un tono que me puso los pelos de punta. Dudé, pero algo en su mirada me hizo decidir ser honesto. Le conté sobre el muñeco, sobre la voz. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco, pero en cambio su expresión se volvió grave. «Tu abuela», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Era una mujer especial.
Tenía dones que la mayoría de la gente no entendía. Podía ver cosas, saber cosas, y también podía proteger. ¿Proteger de qué?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Lucía miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. El comedor estaba vacío salvo por nosotros. Hay algo en esa casa, Carlos. Algo que tu abuela mantuvo atrapado durante muchos años. Ella me lo dijo una vez, poco antes de enfermar. Me dijo que cuando ella muriera, la protección se debilitaría. Me dijo... Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me dijo que si alguien de la familia volvía estarían en peligro. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué clase de peligro? Tu abuela nunca me dio detalles. Solo dijo que había hecho un pacto hace mucho tiempo, cuando era joven. Un pacto para proteger a su familia, pero que requería de ella mantener algo encerrado en esa casa. Algo que no podía ser liberado. Quise reír. Quise decirle que eso era ridículo, superstición de pueblo. Pero el recuerdo de esa voz susurrando mi nombre, del muñeco con mi cabello, me mantenía en silencio. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Vende la casa, hazlo rápido y no vuelvas nunca, olvídate de ella. Lucía se levantó, dando por terminada la conversación. Antes de irse, añadió: tu abuela te amaba, Carlos. Por eso te dejó la casa a ti y no a otros miembros de la familia. Sabía que tú podrías manejar esto. Pero para manejar algo, primero tienes que entender qué es. Sus palabras resonaron en mi mente todo el día. Debí haberle hecho caso. Debí haber buscado un comprador inmediatamente y largarme de ese pueblo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que marca la diferencia entre vivir en paz y destruir tu propia cordura, me impulsó a regresar a la casa. Esta vez fui preparado. Llevaba una linterna potente, mi celular cargado, y había llegado temprano en la mañana cuando el sol estaba alto. También llevaba conmigo cierta determinación. Si había algo en esa casa, necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué fue lo que mi abuela hizo, qué fue lo que protegió durante tantos años. La casa lucía menos amenazante bajo la luz del día. Entré con paso firme, dirigiéndome directamente al comedor. El muñeco ya no estaba sobre la mesa. Lo busqué por todas partes, pero había desaparecido. Comencé una búsqueda sistemática. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. Buscaba pistas, algo que me explicara qué estaba pasando. En el dormitorio de mi abuela, encontré una vieja caja de madera guardada en el fondo de su armario. Estaba cerrada con un candado oxidado que forcé con un destornillador que encontré en la cocina. Dentro había papeles viejos, fotografías amarillentas y un cuaderno de pasta negra con páginas ajadas. Lo abrí con manos temblorosas. Eran diarios. Los diarios de mi abuela, escritos a lo largo de décadas. Comencé a leer, al principio por curiosidad, luego con creciente horror. Las primeras entradas databan de 1952, cuando mi abuela tenía apenas 18 años. Hablaba de un hombre al que había amado, Tomás, que había muerto en un accidente. Hablaba de su desesperación, de su negativa a aceptar la pérdida. Y luego hablaba de una mujer. Hoy conocí a la señora del monte, escribía con letra temblorosa. Dicen que puede traer de vuelta a los muertos, que conoce secretos que la iglesia condena. Dicen que vive en una cueva en lo profundo del bosque y que solo aparece cuando alguien la necesita desesperadamente. Y yo la necesito. Necesito a Tomás de vuelta. Las siguientes entradas relataban su búsqueda de esta mujer misteriosa, cómo la encontró finalmente en una cueva oscura, iluminada apenas por velas negras, cómo la señora del monte, una anciana con ojos completamente blancos y una sonrisa que helaba el alma, le ofreció un trato. Puedo traer a Tomás de vuelta, había dicho la bruja, pero todo tiene un precio. El equilibrio debe mantenerse, una vida por una vida, pero no cualquier vida, la vida de alguien de tu sangre, alguien que aún no ha nacido pero que nacerá, el primogénito de tu primogénito. Mi abuela había aceptado, Dios mío, había aceptado en su desesperación juvenil, pero cuando Tomás regresó, o lo que fuera que regresó usando el cuerpo de Tomás, ella se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lo que volvió no era su amor, era algo más.
algo hambriento y oscuro que la miraba con ojos vacíos. No puedo deshacerlo, escribía días después. La señora del monte se ríe cuando le ruego que rompa el pacto. Dice que un trato es un trato, pero me ofrece otra opción. Puedo aprisionarlo. Puedo mantenerlo atado a esta casa, usando mi propia fuerza vital como ancla. Mientras yo viva, mientras mi sangre alimente la protección, él no podrá cumplir el pacto, no podrá tomar lo que se le prometió. Y eso fue lo que hizo. Durante más de 60 años, mi abuela mantuvo a esa cosa, ese no Tomás, atrapado en la casa. Usó rituales que aprendió de la misma bruja, símbolos que pintó en las paredes bajo capas de cal, objetos protectores escondidos en los cimientos. Vivió allí toda su vida, sola después de que mi abuelo murió, soportando el peso de su error juvenil para proteger a su familia. Pero ahora ella estaba muerta, y la protección se estaba debilitando. Cerré el diario con manos temblorosas. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de leer. ¿Era real? ¿O eran solo delirios de una mujer anciana? Pero entonces recordé el muñeco, la voz, la advertencia de Lucía, y recordé algo más, algo que me heló la sangre. Yo era el primogénito del primogénito. Mi madre había sido la primera hija de mi abuela. Yo era su primer hijo. El pacto hablaba de mí. Un crujido sobre mi cabeza me hizo levantar la vista bruscamente. El techo de madera gemía como si algo pesado caminara por el piso superior. Pasos lentos, arrastrándose, dirigiéndose a la escalera. Me levanté de golpe, el diario cayendo al suelo. Tenía que salir ahora. Pero cuando me giré hacia la puerta, me detuve en seco. Había algo al pie de la escalera. Una silueta oscura, borrosa en la penumbra. Tenía forma humana, pero algo en sus proporciones estaba mal. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que colgaban de forma antinatural. Y entonces habló, con la voz de mi abuela. «Carlos, mi niño, has venido. Finalmente has venido». No era ella. Sabía que no era ella. Pero el sonido de su voz, tan familiar, tan amada, casi me quiebra. Ella me mantuvo atrapado tanto tiempo, continuó la cosa con voz de mi abuela. Tanto sufrimiento, tanto dolor, pero ahora está libre. Ahora puedo completar lo que se me prometió. Puedo finalmente cobrar lo que se me debe. Vete, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. No voy a dejarte tomar nada. La figura se rió. Era una risa horrible, como el sonido de huesos rompiéndose. No tienes opción, niño. El pacto está sellado con sangre, tu sangre. Eres mío desde antes de nacer. Siempre lo has sido. La cosa comenzó a moverse hacia mí, sus movimientos espasmódicos, poco naturales. Retrocedí, mi espalda golpeando contra la pared. Mis ojos buscaban desesperadamente una salida, pero la única puerta estaba bloqueada por esa presencia. Entonces recordé algo del diario, algo sobre símbolos protectores. Mi abuela los había pintado en las paredes, bajo capas de cal. ¿Seguirían allí? ¿Tendrían aún poder? Mi mano tanteó la pared detrás de mí. Sentí irregularidades en la superficie, lugares donde la cal nueva no había cubierto completamente lo que había debajo. Rasqué con las uñas, desesperado, arrancando pedazos de pintura. La cosa gritó, un sonido horrible, inhumano, que hizo vibrar las ventanas. Se tambaleó hacia atrás, como si lo que yo estaba haciendo le causara dolor físico. «¡No!», rugió, ya sin intentar imitar la voz de mi abuela. «¡Es mío! ¡Me lo prometieron!». Continué raspando, revelando más del símbolo oculto. Era una especie de estrella dentro de un círculo, con letras que no reconocía escritas alrededor. Conforme más lo descubría, más parecía debilitarse la entidad. Pero entonces se recompuso, se enderezó, creciendo de alguna manera, volviéndose más sólido, más real. Sus ojos, ahora podía verlos claramente, eran pozos de oscuridad absoluta. «Eres inteligente», siseó, como ella. «Pero no es suficiente». Los símbolos la protegieron a ella porque era quien hizo el pacto, pero tú eres parte del pago. Ellos no te protegerán, nada puede protegerte de mí. Tenía razón, lo supe en ese momento con terrible claridad.
Los símbolos podían debilitarlo, ralentizarlo, pero no podían detenerlo de tomar lo que consideraba suyo por derecho. La entidad avanzó nuevamente, y esta vez no retrocedió ante los símbolos. Podía sentir su presencia como un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. El aire mismo parecía espesarse, dificultando la respiración. «Será rápido», susurró, ahora tan cerca que podía oler su aliento, un hedor a tierra mojada y descomposición. «No sufrirás, solo déjate ir, acepta lo inevitable». Una de sus manos, ¿eran manos?, se extendió hacia mi rostro. Cerré los ojos, mi mente corriendo desesperadamente buscando una salida que sabía no existía. Entonces, un grito, pero no mío, de la cosa. Un grito de sorpresa y dolor. Abrí los ojos. La entidad se había retirado, retorciéndose, y entre nosotros había aparecido algo nuevo, una luz tenue, casi imperceptible, pero que parecía repeler a la criatura como si fuera fuego vivo. La luz tomó forma gradualmente, una forma humana, una mujer anciana, transparente, apenas visible pero inconfundible. Mi abuela, Esperanza, siseó la cosa, su voz cargada de odio. «Estás muerta, ya no puedes detenerme». «No», respondió el espectro de mi abuela, su voz sonando desde muy lejos pero clara. «No puedo detenerte, pero puedo darte lo que realmente quieres». La entidad se quedó quieta, cautelosa. «¿Qué? Me quieres a mí, Tomás. Siempre me has querido a mí. Yo fui quien te trajo de vuelta. Yo fui quien te encerró. Tu rabia, tu hambre, siempre fue por mí, no por mi familia». Mi abuela se giró hacia mí, y sus ojos, Dios, sus ojos se veían tan cansados, me miraron con un amor profundo. «Carlos, corre. Cuando te diga, corre, y no mires atrás». «Abuela, no. Tu vida por la suya», continuó ella, ignorándome, dirigiéndose a la criatura. «Déjalo ir y toma lo que queda de mi espíritu. Átame a ti para siempre. Eso es lo que siempre quisiste, ¿no es cierto? Tenerme cerca, para siempre». La cosa consideró esto. Luego, lentamente, asintió. «¡Corre!», gritó mi abuela. No quería. Quería quedarme a encontrar otra forma. Pero sus ojos me suplicaban, y entendí. Este era su última oportunidad de enmendar el error que había cometido décadas atrás. Su última oportunidad de salvarnos a todos nosotros. Corrí. Detrás de mí escuché sonidos que aún me persiguen en pesadillas. Gritos, tanto de la criatura como de mi abuela. El sonido de algo desgarrándose, un destello de luz tan brillante que iluminó toda la casa por un instante. Y luego, silencio. No me detuve hasta llegar a mi coche. Arranqué y conduje sin mirar atrás, mis ojos ardiendo con lágrimas que finalmente se permitían caer. Conduje hasta la ciudad, un viaje de 6 horas que hice en 4, sin parar ni una sola vez. Eso fue hace 7 años. Nunca volví a San Miguel del Monte. Contraté a una empresa para que vendiera la casa sin que yo tuviera que regresar. Se la quedó una pareja de artistas de la ciudad que querían un retiro en las montañas. Espero que sean felices allí. Espero que nunca encuentren el diario de mi abuela escondido bajo las tablas del piso de su dormitorio, donde lo dejé caer en mi huida. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar la voz de mi abuela. No susurrando mi nombre con amenaza, sino con cariño, como cuando era niño. Diciéndome que está bien, que descanse, que me ama. No sé si su espíritu encontró paz, no sé si la entidad fue destruida o simplemente satisfecha. No sé si mi abuela está atrapada en algún limbo horrible, pagando eternamente por un error que cometió cuando era apenas una niña desesperada por el amor. Lo que sí sé es esto: los pactos son reales, las brujas son reales, y el amor de una abuela es lo suficientemente poderoso como para desafiar incluso a la muerte misma. Cada año, en el aniversario de su muerte, enciendo una vela por ella. No rezo, ya no sé a quién o qué rezarle, pero me siento en la oscuridad y le hablo. Le cuento sobre mi vida, sobre las cosas que está perdiéndose. Le agradezco por su sacrificio, incluso si ella no puede oírme. Y algunas veces, solo algunas veces, la llama de la vela titila de una forma que no puede ser explicada por corrientes de aire.
Y me gusta pensar que es ella, diciéndome que me escucha, que a pesar de todo, todavía está cuidándome, como siempre lo hizo, como siempre lo hará. Así termina la historia que Carlos me compartió. No ha vuelto a ese pueblo, y dice que nunca lo hará. Cada tanto me escribe para contarme que sigue encendiendo esas velas, manteniendo viva la memoria de su abuela. Si esta historia te impactó, o si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, me encantaría leerlo en los comentarios. A veces, compartir estas experiencias nos ayuda a entender que no estamos solos en lo que hemos vivido. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Descansa bien esta noche y nos escuchamos en la próxima. Recibí este relato de una seguidora de Chile que me pidió llamarla Andrea. Lo que me contó sucedió en su infancia y la ha marcado hasta el día de hoy. Si tú creciste en un pueblo pequeño o has escuchado historias de duendes o criaturas del folclore local, déjame saber en los comentarios qué se cuenta en tu región. Me fascina conocer las leyendas de diferentes lugares. Lo que Andrea vivió cuando tenía 11 años en un pueblo del sur de Chile la hizo entender que algunas leyendas tienen raíces en algo muy real. Esta es su historia. Me llamo Andrea y tengo 34 años. Lo que voy a contar pasó hace 23 años, pero lo recuerdo con una claridad que a veces me asusta. Hay eventos en la vida que se graban tan profundo en tu memoria que nunca se desvanecen, por más que lo intentes. Este es uno de esos eventos. Crecí en un pueblo pequeño en la región de los Lagos, en el sur de Chile. No voy a decir exactamente cuál porque todavía tengo familia ahí y prefiero mantener algo de privacidad. Era uno de esos pueblos donde todos se conocen, donde las casas tienen grandes patios con árboles frutales, donde los niños juegan en la calle sin miedo y donde las leyendas antiguas todavía se cuentan como verdades. Mi abuela materna, a quien llamábamos Mami Rosa, vivía en las afueras del pueblo. Su casa era antigua, de madera, con un corredor amplio que rodeaba toda la construcción. Detrás de la casa había un terreno grande con un bosque de arrayanes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De niña, ese bosque me parecía mágico. Los árboles tenían troncos color canela que brillaban cuando llovía, y sus ramas se entrelazaban formando una especie de techo verde. Mami Rosa era una mujer especial. Tenía conocimientos de hierbas y remedios que había aprendido de su propia abuela. La gente del pueblo venía a verla cuando tenían alguna dolencia que los médicos no podían curar. Ella preparaba infusiones, cataplasmas, pomadas. Pero había otra cosa que Mami Rosa hacía y de la que no hablaba abiertamente. Protegía a las personas de cosas que no eran de este mundo. Cuando tenía 11 años, mis padres tuvieron que viajar a Santiago por trabajo durante 2 semanas. Decidieron dejarme con Mami Rosa. A mí me encantó la idea. Adoraba a mi abuela, y la idea de pasar 2 semanas en su casa, explorando el bosque y escuchando sus historias, me emocionaba. Las primeras noches fueron maravillosas. Mami Rosa me contaba leyendas antes de dormir, historias de la pincoya, del trauco, de la fiura, del caleuche. Pero había una criatura de la que hablaba con un tono diferente, más serio, el Anchimayén. El Anchimayén es un duende travieso, me decía. Parece un niño pequeño, pero no es humano. Le gusta jugar bromas pesadas a las personas, especialmente a los niños. Puede cambiar de forma, hacerse invisible, imitar voces. Y si te ganas su enojo, puede hacer cosas muy malas. ¿Cómo qué?, preguntaba yo con esa fascinación morbosa que tienen los niños. Puede hacer que te pierdas en el bosque. Puede enfermarte. Puede traer mala suerte a tu familia. Por eso hay que respetarlo, nunca burlarse de él. Y sobre todo, nunca seguirlo si lo ves. Yo escuchaba estas historias como si fueran cuentos de hadas, sin creer realmente que fueran verdad, hasta la 5ª noche. Era martes. Mami Rosa me había acostado temprano porque al día siguiente teníamos que ir al pueblo a hacer compras. Mi habitación estaba en el 2º piso de la casa, con una ventana grande que daba al patio trasero y al bosque.
Me gustaba dormir con las cortinas abiertas para ver las estrellas. Me desperté en medio de la noche. No sé qué me despertó exactamente, pero de repente estaba completamente alerta, con el corazón latiendo rápido. La luna estaba llena esa noche, iluminando el patio con una luz plateada hermosa pero inquietante. Y entonces lo vi. Había un niño en el patio, parado justo en el borde donde terminaba el césped y comenzaba el bosque. Parecía tener mi edad, tal vez un poco menor. Vestía ropa extraña, como antigua, y su cabello era muy negro y despeinado. Estaba parado completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. Mi primer pensamiento fue que era un niño del pueblo que se había perdido. Estaba a punto de despertar a Mami Rosa cuando el niño sonrió. No fue una sonrisa amistosa, fue una sonrisa demasiado amplia, que mostraba demasiados dientes, una sonrisa que ningún niño normal haría. Luego levantó una mano y me hizo señas para que bajara. El gesto era claro: ven, sígueme. Algo en mi interior me gritó que no lo hiciera. Recordé las palabras de Mami Rosa: nunca lo sigas si lo ves. Pero ¿cómo podía ser él? Los Anchimayén eran solo leyendas, ¿verdad? Me alejé de la ventana y me escondí bajo las sábanas, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me quedé así durante lo que parecieron horas, sin atreverme a mirar de nuevo. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormida. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido un sueño muy vívido, pero un sueño al fin y al cabo. No le dije nada a Mami Rosa en el desayuno, pero esa noche volvió a pasar. Esta vez me desperté exactamente a las 3 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj en la mesita de noche, y ahí estaba de nuevo, el niño en el patio, en exactamente el mismo lugar, con la misma postura, la misma ropa, como si no se hubiera movido en 24 horas. Esta vez no sonrió, solo me miró fijamente y volvió a hacer el gesto: ven. No, susurré, aunque sabía que no podía oírme. No voy a ir. El niño ladeó la cabeza, como confundido. Luego, lentamente, levantó su otra mano y señaló hacia el bosque detrás de él. El gesto era claro: hay algo ahí que quiero mostrarte. La curiosidad es una cosa peligrosa. A pesar del miedo que sentía, una parte de mí quería saber qué había en ese bosque que era tan importante. Quería saber qué era ese niño realmente. Pero recordé de nuevo las advertencias de Mami Rosa. Me obligué a cerrar las cortinas y me metí en la cama, tapándome completamente con las mantas. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz, clara como el cristal, que venía de afuera de mi ventana. Andrea, baja. Tengo que mostrarte algo importante. Era la voz de Mami Rosa. Exactamente su tono, su cadencia, su forma de hablar. Pero Mami Rosa estaba dormida en su habitación del primer piso. Era imposible que estuviera afuera. Andrea, hija, necesito tu ayuda. Baja ahora. Sabía que no era ella, no podía ser ella, pero la imitación era perfecta, incluso llamándome hija como ella siempre hacía. Me tapé los oídos con las manos y comencé a rezar el Padre Nuestro, algo que Mami Rosa me había enseñado a hacer cuando tenía miedo. Lo recité una y otra vez hasta que la voz se detuvo. Cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, el patio estaba vacío. El niño se había ido. A la mañana siguiente bajé a desayunar con ojeras profundas. Mami Rosa me miró con preocupación. ¿Dormiste mal, mi niña? Dudé. Parte de mí no quería preocuparla, pero otra parte necesitaba decirle: Mami Rosa, he visto a un niño en el patio durante las últimas 2 noches, y anoche escuché tu voz llamándome, pero sé que no eras tú. El rostro de Mami Rosa se puso pálido. Dejó la taza de té que estaba sosteniendo sobre la mesa con manos temblorosas. Descríbeme al niño. Le conté todo, su apariencia, su sonrisa extraña, cómo me hacía señas para que lo siguiera, la voz imitando la suya. Cuando terminé, Mami Rosa se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se levantó y fue a su habitación. Regresó con una bolsita de tela roja que olía a hierbas. Esto es para protegerte. Llévalo contigo siempre, incluso cuando duermas. Ponelo bajo tu almohada. Es él, ¿verdad? ¿El Anchimayén? Sí, mi niña. Y ha puesto sus ojos en vos. ¿Por qué? ¿Qué hice? No hiciste nada. A veces estas criaturas simplemente eligen a alguien.
especialmente a los niños. Les gusta jugar y para ellos, nosotros somos juguetes. El miedo debe haberse reflejado en mi cara porque Mami Rosa me abrazó fuerte. No te va a hacer daño mientras estés en esta casa. He protegido esta propiedad durante años, pero no podés seguirlo. No importa qué te diga, qué te prometa, qué vos use. Si lo seguís al bosque, no vas a volver. ¿Qué le pasó a los niños que lo siguieron? Mami Rosa no respondió directamente. Hubo casos, hace muchos años, niños que se perdieron en el bosque y nunca se encontraron, o que regresaron cambiados. No eran los mismos, como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Esa noche seguí las instrucciones de Mami Rosa al pie de la letra. Puse la bolsita bajo mi almohada, recé antes de dormir, mantuve las cortinas cerradas. Me sentía más segura, pero todavía tenía miedo. Me desperté a las 3 de la mañana exactas. Había algo diferente en el aire, una tensión que no había sentido las noches anteriores. A pesar de las cortinas cerradas, podía sentir que algo estaba afuera. Entonces escuché golpes en la ventana. Tap, tap, tap. Suaves al principio, luego más insistentes. Andrea. Esta vez la voz era diferente, era la voz de mi madre. Andrea, mi amor, abrí la ventana. Mamá está acá. Mis padres estaban en Santiago. Eso era imposible. Andrea, por favor, necesito que me ayudes. Tu papá tuvo un accidente. Necesito que vengas conmigo ahora. El terror me paralizó. Incluso sabiendo que no podía ser mi madre, la idea de que algo le hubiera pasado a mi papá me hacía querer abrir esa ventana. Andrea, si me amás, abrí esta ventana ahora mismo. Había enojo en la voz ahora, una rabia que comenzaba a filtrarse a través de la imitación perfecta. Me abracé a la bolsita de hierbas de Mami Rosa y recé con todas mis fuerzas. Los golpes en la ventana se volvieron violentos. Ya no eran tap, 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 sino bang, 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 como si alguien golpeara el cristal con los puños. La ventana temblaba con cada golpe. Estaba segura de que se iba a romper. Abrí esta ventana. La voz ya no sonaba como mi madre. Era algo gutural, inhumano, lleno de furia. «Abrí ahora», grité. No pude evitarlo. Grité tan fuerte como pude. Segundos después, escuché pasos corriendo por las escaleras. Mami Rosa entró a mi habitación con una vela encendida en una mano y un crucifijo en la otra. No abrió las cortinas. En lugar de eso, se paró frente a la ventana y comenzó a rezar en voz alta. No era una oración normal. Era algo antiguo, en un idioma que no reconocí. Latín tal vez, o algo más viejo. Los golpes continuaron durante toda la oración. Luego, abruptamente se detuvieron. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el ruido. Mami Rosa esperó 5 minutos completos antes de abrir las cortinas con cuidado. El patio estaba vacío, pero en el cristal de la ventana había marcas, huellas de manos pequeñas como de un niño. Pero los dedos eran demasiado largos, las uñas demasiado afiladas. «Se está poniendo más agresivo», murmuró Mami Rosa. «Esto no es bueno». Esa noche dormí en la habitación de Mami Rosa, acurrucada en su cama mientras ella se quedaba despierta vigilando. No me atreví a preguntar qué pasaría si el Anchimayén lograba entrar. Al día siguiente, Mami Rosa hizo algo que nunca había visto antes. Tomó sal gruesa y trazó una línea alrededor de toda la casa. Luego colgó manojos de hierbas en cada ventana y puerta. Mientras trabajaba, murmuraba oraciones constantemente. «¿Eso va a mantenerlo afuera?», se pregunté. «Va a ayudar, pero estas criaturas son persistentes. Una vez que eligen a alguien, no se rinden fácilmente. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé, mi niña. A veces se cansan y buscan a alguien más. A veces se quedan». La idea de que esta cosa me persiguiera el resto de mi vida me aterrorizó. Las siguientes noches fueron una tortura. El Anchimayén volvía cada noche a las 3 de la mañana exactas. Probaba diferentes voces. Mi madre, mi padre, mis amigas de la escuela, incluso maestros. Una noche usó la voz de mi mejor amiga Camila, llorando y diciendo que estaba perdida en el bosque y necesitaba ayuda. Fue quizás la más difícil de ignorar, pero nunca abrí esa ventana. Nunca bajé al patio. Me aferraba a la bolsita de Mami Rosa y rezaba hasta que el sol salía. El 7º día, algo cambió. Esa noche,
Cuando me desperté a las 3 de la mañana, no escuché golpes en la ventana. No escuché voces. Solo había silencio. Me atreví a mirar por la rendija de las cortinas. El niño estaba ahí, pero esta vez no estaba parado en el mismo lugar. Estaba más cerca de la casa, casi directamente debajo de mi ventana. Y no estaba solo. Había otras figuras con él, pequeñas, de aproximadamente su tamaño, 5, 6, tal vez 7, todas vestidas con ropa antigua y extraña, todas mirando hacia mi ventana, y todas tenían la misma sonrisa demasiado amplia. El niño original, al menos el que yo asumía que era el original, levantó la mano de nuevo, pero esta vez no me hizo señas para que bajara. Simplemente señaló a las otras figuras, luego a sí mismo, y luego al bosque. El mensaje era claro: mira cuántos somos, mira cuántos hemos llevado al bosque. Me aparté de la ventana, sintiendo náuseas. ¿Eran esos otros niños que había seguido al Anchimayén? ¿Los niños perdidos de los que Mami Rosa había hablado? A la mañana siguiente, le conté a Mami Rosa lo que había visto. Su expresión se volvió grave. Está tratando de intimidarte, de hacerte sentir que no tenés opción más que ceder. Pero mientras te mantengas fuerte, mientras te quedes dentro de la casa y las protecciones, no puede tocarte. ¿Cuándo se va a ir? Tus padres vuelven en 4 días. Cuando te vayas de acá, probablemente pierda interés. Rara vez siguen a alguien fuera de su territorio. Esos 4 días fueron los más largos de mi vida. Cada noche, el Anchimayén y sus compañeros aparecían, a veces en el patio, a veces más cerca. Una noche los vi pegados contra las ventanas del primer piso, mirando hacia adentro con sus caras presionadas contra el cristal. Mami Rosa tuvo que quemar hierbas especiales para que se alejaran, pero nunca lograron entrar. Las protecciones de Mami Rosa funcionaron. Finalmente, mis padres regresaron. Cuando les conté lo que había pasado, no me creyeron completamente. Pensaron que había tenido pesadillas, que mi imaginación se había desbocado con las historias de Mami Rosa. Pero Mami Rosa les mostró las marcas en las ventanas, las velas consumidas, el estado de agotamiento en el que ambas estábamos. Algo en su rostro les hizo creer, aunque no quisieran. Nunca volví a quedarme sola en la casa de Mami Rosa. Cuando la visitaba, siempre era con mis padres, y nunca de noche. Mami Rosa murió cuando yo tenía 18 años. En su testamento, dejó la casa a mi madre, pero con una condición. Debía mantenerse protegida con las mismas bendiciones y rituales que ella había usado. Mi madre, que para entonces había empezado a creer más en estas cosas, respetó sus deseos. Contrató a una mujer del pueblo que conocía los rituales para que los hiciera regularmente. Ahora tengo 34 años. Me mudé a Santiago hace una década y he construido una vida completamente diferente, pero nunca he olvidado esas 2 semanas en la casa de Mami Rosa, y aunque trato de convencerme de que fue hace mucho tiempo, que estoy a salvo ahora, hay señales que me hacen dudar. A veces, cuando visito a mi familia en el sur, cuando paso cerca de ese pueblo, siento una presencia, como si algo me observara desde los bosques, y en mis sueños, ocasionalmente veo a ese niño, parado en algún bosque oscuro, sonriendo con esa sonrisa demasiado amplia, haciendo señas para que me acerque. Nunca lo hago, ni siquiera en sueños, pero sé que todavía está ahí, esperando, paciente de una manera que solo las criaturas antiguas pueden ser pacientes. Y me pregunto si algún día, cuando sea vieja y mi voluntad sea débil, finalmente lo seguiré a ese bosque. Espero que no. Espero que las protecciones de Mami Rosa me mantengan a salvo incluso después de su muerte. Pero en las noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte y escucho sonidos extraños afuera de mi ventana, no estoy completamente segura. El folclore existe por una razón. Las leyendas se cuentan porque llevan verdades que hemos olvidado o que preferimos no recordar. El Anchimayén es real. Los bosques antiguos tienen secretos, y algunas cosas que parecen niños definitivamente no lo son. Mi consejo para cualquiera que lea esto: si alguna vez ves a un niño extraño en un lugar donde no debería haber niños, si escuchas voces familiares llamándote desde lugares imposibles, si algo te hace señas para que lo sigas al bosque, no lo hagas. Cierra la puerta, cierra la ventana, reza si sabes cómo,
y no mires atrás, porque una vez que el Anchimayén pone sus ojos en vos, nunca realmente te deja ir, solo espera, y espera, y espera. Así termina el testimonio de Andrea. Me escribió que todavía vive con el miedo de que algún día esa criatura vuelva a intentar llevarla. Si conoces leyendas similares de tu región o has tenido encuentros con criaturas del folclore local, compártelo en los comentarios. Muchas culturas tienen historias de duendes o espíritus que se llevan niños, y siempre me pregunto cuántas de esas historias están basadas en experiencias reales. Gracias por escuchar. Suscríbete si quieres más historias como esta y recuerda, no todas las leyendas son solo cuentos. Descansa bien y mantén tus ventanas bien cerradas. Un oyente que trabaja en radio me envió esta experiencia desde una estación en medio de la selva colombiana. Lo que descubrió sobre las transmisiones nocturnas de esa emisora lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y lo que viene después. Si trabajas en radio o medios nocturnos y has captado señales o mensajes que no deberían existir, cuéntamelo en los comentarios. Las ondas de radio viajan por lugares que no siempre podemos ver. Esta es la historia de Javier y la frecuencia 98.7 FM. Me mudé a Puerto Escondido para escapar del ruido de Bogotá. Después de 10 años trabajando en grandes emisoras urbanas, produciendo programas comerciales llenos de publicidad y música repetitiva, necesitaba algo diferente, algo real. Cuando vi el anuncio buscando un operador técnico para una pequeña emisora comunitaria en medio de la selva, supe que era lo que estaba buscando. Puerto Escondido no aparece en muchos mapas. Es un pueblo de apenas 300 habitantes, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada, rodeado por selva densa y húmeda que se extiende en todas direcciones. El pueblo más cercano está a 3 horas en lancha por el río. No hay carreteras. La única forma de entrar o salir es por agua o por aire en avionetas pequeñas que aterrizan en una pista de tierra. La emisora, Radio Esperanza 98.7 FM, operaba desde un edificio de madera de 2 pisos en el borde del pueblo, con una torre de transmisión de 30 metros que se elevaba sobre la selva como un dedo señalando al cielo. Era humilde pero funcional, equipo viejo pero bien mantenido, y lo más importante para mí, auténtica. Transmitía música tradicional, noticias locales, mensajes entre familias separadas por la distancia. Era radio comunitaria en su forma más pura. El dueño y director, don Hernando, era un hombre de 60 años que había fundado la emisora 30 años atrás. Me recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme cuando llegué un lunes por la mañana, empapado por la lluvia del viaje en lancha. «Bienvenido, Javier», dijo, llevándome dentro donde el olor a madera húmeda y cables eléctricos viejos creaba una atmósfera que inmediatamente me hizo sentir en casa. «Te voy a mostrar todo. Es sencillo una vez que te acostumbras. Solo hay una cosa que necesitas saber». «¿Cuál?». Su expresión se volvió seria. «Nunca transmitas después de medianoche. La emisora se apaga a las 12 en punto, sin excepciones». «¿Por qué?», pregunté, pensando que tal vez era por regulaciones o para ahorrar electricidad. Don Hernando no respondió directamente. «Es una regla que he mantenido durante 30 años, y en 30 años nunca he tenido un problema serio. Manténla y tú tampoco tendrás problemas». Debí haber preguntado más. Debí haber insistido en saber por qué. Pero estaba cansado del viaje, ansioso por comenzar mi nueva vida, y sinceramente pensé que era solo una excentricidad de un hombre mayor. Las primeras semanas fueron maravillosas. Me instalé en una habitación pequeña arriba de la emisora. Aprendí los sistemas, conocí a la gente del pueblo, me acostumbré al ritmo diferente de la vida lejos de la ciudad. La emisora transmitía de 6 de la mañana a medianoche. Yo trabajaba el turno de tarde-noche, de 2 de la tarde a 12. Don Hernando cubría las mañanas. A las 11:50 comenzaba el proceso de cierre. Ponía la última canción, hacía los anuncios de despedida, apagaba los transmisores en el orden correcto, y a medianoche exacta, la emisora quedaba en silencio. Luego subía a mi habitación, leía un poco, y me dormía con el sonido de la selva afuera. Insectos, ranas, ocasionalmente el grito lejano de un mono.
Todo cambió la noche del apagón. Era un miércoles, cerca de mi sexta semana en Puerto Escondido. Había tormenta, lo cual no era inusual. Los truenos retumbaban, la lluvia golpeaba el techo de zinc con una intensidad que hacía difícil escuchar cualquier otra cosa. Estaba terminando mi turno cuando, a las 11:40, se fue la luz. Completa oscuridad. El generador de respaldo debería haberse activado automáticamente, pero no lo hizo. Busqué a tientas mi linterna de emergencia, la encontré y bajé al cuarto de equipos para revisar el generador. El problema era simple: un fusible quemado. Lo reemplacé. El generador cobró vida y las luces volvieron. Pero cuando regresé al estudio principal y miré el reloj, eran las 12:20. Había transmitido 20 minutos después de medianoche. O más bien, la emisora había estado transmitiendo. Porque aunque yo no estaba en el estudio, aunque no había nadie operando los controles, los medidores mostraban que la señal seguía saliendo. Revisé los equipos confundido. Todo estaba encendido. Los transmisores funcionando, pero no había ninguna fuente de audio conectada. No había CD reproduciendo, no había computadora con archivos, no había nada que pudiera estar generando señal. Y sin embargo, cuando conecté los auriculares al monitor de salida para escuchar qué estaba transmitiendo la emisora, escuché algo. Estática, pero no estática normal. Era estática que respiraba, que subía y bajaba en volumen con un ritmo constante, como pulmones llenándose y vaciándose de aire. Y debajo de esa estática, muy tenue, había voces. No podía distinguir palabras, solo murmullos. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, superpuestas unas sobre otras, creando un zumbido inquietante que hacía que la piel de mis brazos se erizara. Apagué los transmisores inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto y de alguna manera peor que los sonidos extraños. Me quedé sentado en el estudio, con el corazón latiendo fuerte, tratando de encontrar una explicación lógica. Interferencia. Tenía que ser interferencia de otra estación, o tal vez algo con el equipo dañado por la tormenta. O, ¿lo escuchaste?, grité y me giré tan rápido que casi caigo de la silla. Don Hernando estaba en la puerta del estudio, iluminado desde abajo por mi linterna que había dejado en el suelo. En esa luz, su rostro lucía demacrado, viejo, asustado. Don Hernando, hubo un apagón y el fusible. Lo sé. Escuché cuando el generador se apagó y supe que algo pasaría. ¿Transmitimos después de medianoche? Asentí, sin confiar en mi voz. Él suspiró profundamente y se sentó en la otra silla del estudio. Por largo rato no dijo nada, solo miró los equipos apagados con expresión de alguien que ve algo que preferiría no ver. Hace 30 años, comenzó finalmente, su voz baja. Cuando fundé esta emisora, no había esa regla. Transmitíamos 24 horas, o al menos eso intentábamos. Teníamos turnos nocturnos. Se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras las juntaba sobre su regazo. Mi hijo, Ricardo, trabajaba el turno de medianoche a 6 de la mañana. Tenía tu edad entonces, 28. Amaba la radio tanto como yo. Era su vida, su pasión. El aire del estudio se sentía frío a pesar de la humedad de la noche tropical. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes cuando hablaba. Una noche, continuó don Hernando, Ricardo estaba solo aquí, transmitiendo. Cerca de la 1 de la mañana comenzó a recibir llamadas. Esto fue antes de los celulares, cuando usábamos solo líneas terrestres. La gente llamaba para pedir canciones, para enviar saludos. Normal. Pero esa noche, las llamadas eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Eran voces que él reconocía, pero eran voces de gente muerta. Su abuela que había fallecido 2 años antes. Un amigo de la infancia que se ahogó en el río. Un primo que murió en un accidente. Todos llamaban. Todos pedían que pusiera canciones específicas. Todos hablaban como si estuvieran vivos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Ricardo pensó que era una broma cruel, alguien imitando voces, pero las voces sabían cosas íntimas que solo esas personas habrían sabido, recuerdos compartidos, secretos familiares, y las canciones que pedían eran las canciones favoritas de cada persona muerta, canciones que Ricardo ni siquiera sabía que les gustaban.
Don Hernando se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad de la selva afuera. Transmitió las canciones, no sé por qué, tal vez por respeto, tal vez porque parte de él quería creer que realmente eran ellos. Y mientras las canciones sonaban, más llamadas llegaban, más voces de muertos, docenas, todos pidiendo ser escuchados, todos queriendo enviar mensajes a sus seres queridos vivos. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. A las 6 de la mañana, cuando llegué para mi turno, encontré el estudio vacío. Ricardo no estaba. Sus cosas estaban allí. Su taza de café todavía tibia. Su libreta de notas abierta. Pero él había desaparecido. La habitación pareció enfriarse aún más. Lo buscamos durante semanas, meses. Todo el pueblo, la policía. Buscamos en la selva, en el río, en cada lugar que se nos ocurrió. Nunca encontramos ni rastro de él. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Cree que las voces y creo que algo en esas horas después de medianoche, las barreras se vuelven más delgadas. Entre nuestro mundo y el otro. Y las ondas de radio, viajando por el aire, invisibles, pueden cruzar esas barreras. Pueden llevar cosas que no deberían ser llevadas. Conectar mundos que deberían permanecer separados. Se giró para mirarme directamente. Por eso la regla, Javier. Por eso nunca transmitimos después de medianoche. Porque si lo hacemos, no sabemos qué podríamos dejar pasar, qué podrían escuchar, o qué podrían responder. Me quedé despierto el resto de esa noche. No podía dormir. Las palabras de don Hernando resonaban en mi mente, y cada vez que comenzaba a convencerme de que era solo una historia trágica, solo un padre traumatizado dándole sentido sobrenatural a la desaparición de su hijo, recordaba las voces en la estática, las voces que había escuchado yo mismo. Durante los días siguientes, traté de volver a la normalidad. Hice mi trabajo, transmití mi turno, apagué todo exactamente a medianoche, pero algo había cambiado. Ahora era consciente de algo que antes ignoraba. La hora entre medianoche y el amanecer se sentía diferente. El silencio de la emisora apagada no era un silencio normal, era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando. Y comencé a notar cosas. A veces, cerca de medianoche, justo antes de apagar, escuchaba cosas en los auriculares, no en la transmisión, sino en el ruido de fondo que siempre está presente. Susurros, muy tenues, como si alguien estuviera hablando muy lejos y yo captara solo fragmentos. Una noche, mientras preparaba el cierre, claramente escuché una voz en los auriculares decir: «Ayúdanos». Salté de la silla, arrancándome los auriculares. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Miré el reloj, 11:57 p.m., 3 minutos para medianoche. Apagué todo inmediatamente. No esperé. No hice los anuncios de despedida habituales. Simplemente corté la transmisión y apagué los equipos lo más rápido que pude. Pero esa voz había sonado desesperada, necesitada. Le conté a don Hernando al día siguiente. Él escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. «Están tratando de alcanzarte», dijo finalmente, «como lo hicieron con Ricardo. Quieren usar la emisora. Necesitan que transmitas para ellos». «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué transmitiste después de medianoche? Aunque fue un accidente, aunque solo fueron 20 minutos, fue suficiente. Ahora saben que la puerta puede abrirse y están esperando que la abras de nuevo». «No lo haré. Seguiré la regla. Nunca transmitiré después de medianoche». Don Hernando puso su mano en mi hombro. «Bien. Mantén esa decisión. No importa qué escuches. No importa qué prometan. No abras esa puerta». Pero la tentación crecía cada noche. Las voces se hacían más claras. Ya no eran solo susurros. Podía empezar a distinguir palabras, nombres, mensajes. «Dile a mi esposa que la amo. Mi hijo necesita saber que no fue su culpa. Por favor, solo una canción. Solo quiero que mi familia sepa que estoy bien». Eran súplicas, desesperadas, humanas, o lo que alguna vez fue humano. Y la peor parte era que comenzaba a reconocer algunas voces. Don Hernando me había mostrado fotos de Ricardo. Y una noche, clara como el día, escuché la voz de Ricardo diciendo: «Papá necesita saber la verdad». Esa noche, después de apagar, subí a ver a don Hernando. Estaba en su habitación, leyendo,
pero por la forma en que sostenía el libro sin pasar las páginas, supe que no estaba realmente leyendo. Escuché a Ricardo. Dije sin preámbulo. El libro cayó de sus manos. ¿Qué dijo? Dijo que necesitas saber la verdad. Don Hernando cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Sabía que esto pasaría. Sabía que eventualmente intentarían usarte para llegar a mí. ¿Qué verdad, don Hernando? ¿Qué pasó realmente esa noche? Él respiró profundamente, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. La verdad es que no desapareció. Ricardo me llamó esa mañana, a las 5:30 am, media hora antes de que yo llegara a la emisora. Me llamó a casa y me dijo que había algo con él, en el estudio. Algo que había cruzado a través de las ondas, algo que las voces habían traído. Su voz se quebró. Me dijo que no fuera, que mantuviera la emisora cerrada, que nunca transmitiera después de medianoche de nuevo. Y luego escuché un sonido, como viento fuerte, y su voz se cortó. Cuando llegué al estudio una hora después, la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. La rompí y encontré el estudio vacío. Pero las ventanas estaban abiertas de par en par, y en el piso había marcas, como si algo grande hubiera sido arrastrado hacia afuera, hacia la selva. ¿Por qué no le dijo a nadie? Porque sonaba loco, porque no tenía pruebas, y porque pensé que tal vez, si mantenía la regla, si nunca transmitía después de medianoche, mi hijo podría encontrar paz. Lo que sea que lo tomó, no podría regresar. Pero está tratando de regresar, dije. Usando las voces, usando a Ricardo, tratando de convencernos de que abramos la puerta de nuevo. Don Hernando asintió lentamente. Por eso tienes que ser fuerte. Por eso no puedes transmitir. No importa qué escuches. No importa cuánto quieras ayudar a esas voces, porque no son lo que parecen. Son cebo. Y lo que realmente espera del otro lado es algo que no quieres dejar entrar a este mundo. Debí haberle hecho caso. Debí haber mantenido la regla sin importar qué. Pero entonces llegó la llamada. Era un sábado. Mi turno normal. Cerca de las 10 de la noche. El teléfono de la emisora sonó. Era la línea que usábamos para peticiones de canciones y saludos al aire. Contesté como siempre. Radio Esperanza, buenas noches. La voz del otro lado me dejó sin aliento. Era mi hermana, Carolina. Había muerto 3 años atrás en un accidente de carro en Bogotá. Tenía 24 años cuando murió. Yo había estado devastado. «¿Javier?», dijo su voz, exactamente como la recordaba. «¿Eres tú?». Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. «¿Carolina?». «Sí, soy yo. Javier, necesito que me escuches. Necesito que transmitas algo para mí, después de medianoche. Es importante». «No puedes ser tú. Carolina está muerta». «Lo sé. Por eso necesito que me ayudes. Hay un mensaje que mamá necesita escuchar. Algo que necesito decirle antes de que sea demasiado tarde. Por favor, hermano. Por favor, solo esta vez. Solo transmite después de medianoche. Solo por 1 hora. Para que yo pueda hablar». Lágrimas corrían por mi rostro. Su voz era tan real, tan familiar. Cada inflexión, cada pausa, era exactamente como ella hablaba. «¿Cómo sé que realmente eres tú? ¿Recuerdas cuando teníamos 7 y 5 años? Te caíste del columpio en el parque y te rompiste el brazo. Pero me hiciste prometer que no le diríamos a mamá que fue porque estabas tratando de columpiarte parado. Dijimos que fue un accidente normal. Ella nunca supo». Mi corazón se detuvo. Nadie sabía eso. Nadie excepto Carolina y yo. «Solo 1 hora», suplicó. «Después de medianoche. Transmite para mí, Javier. Déjame hablar con mamá una última vez». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono muerto, temblando. Don Hernando tenía razón. Estaban usando a Ricardo para llegar a él, y ahora estaban usando a Carolina para llegar a mí. Pero era mi hermana que había muerto demasiado joven. Si realmente era ella, si realmente había una oportunidad de darle paz, de dejarla hablar con nuestra madre una última vez, ¿cómo podía negarle eso? Esa noche, a las 11:50, hice mi cierre normal. Apagué los transmisores. Le dije a don Hernando que todo estaba bien, y esperé en mi habitación hasta que escuché su respiración regular indicando que dormía. Entonces bajé al estudio.
Eran las 12:15 de la madrugada. Encendí los transmisores, uno por uno. El zumbido familiar del equipo cobrando vida llenó el silencio. Los medidores comenzaron a marcar niveles. La emisora estaba transmitiendo de nuevo. Conecté los auriculares y esperé. Al principio, solo estática. Pero gradualmente, las voces comenzaron a emerger. Primero tenues, luego cada vez más claras. No eran solo unas pocas voces, eran docenas, cientos tal vez, todas hablando al mismo tiempo, superpuestas, compitiendo por ser escuchadas. Y entre ellas, reconocí la voz de Carolina. Javier, gracias por dejar que hable. Carolina, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Todos estamos aquí, esperando. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que abras la puerta completamente. ¿Qué puerta? La puerta entre mundos. Necesitas seguir transmitiendo. Después de medianoche, cada noche, para mantenernos conectados, para dejarnos pasar. Algo en su voz cambió. Se volvió menos humana. Más otra cosa. Carolina, ¿qué estás tratando de hacer? Estamos atrapados, Javier, entre vida y muerte. Pero si transmites, si mantienes la puerta abierta, podemos volver, podemos cruzar. Sentí un frío intenso llenar el estudio y escuché algo más en los auriculares, algo que definitivamente no era una voz humana. Era un sonido como alas batiendo, grande, pesado, y otras cosas, arañazos, siseos, cosas que no debería ser posibles de transmitir por ondas de radio, pero que claramente estaban allí. No eres Carolina, dije, mi voz temblando. No eres mi hermana. La voz rió, una risa que me heló hasta los huesos. No, pero usé su voz para que abrieras la puerta, como usamos la voz de Ricardo para mantener a su padre aquí, vigilando, asegurándose de que nadie más transmitiera, como usamos las voces de todos los muertos para llamar a los vivos, y ahora que está abierta, ahora que transmites, podemos cruzar. Las luces del estudio comenzaron a parpadear. Los medidores de los transmisores se volvieron locos, sus agujas saltando erráticamente, y en la ventana vi algo moviéndose en la oscuridad afuera. Formas, múltiples formas, acercándose desde la selva. No eran animales, no eran humanos, eran algo que no debería existir en este mundo. Alcancé los controles para apagar todo, pero mis manos pasaron a través de ellos. Los controles estaban allí, podía verlos, pero no podía tocarlos. Era como si estuviera parcialmente fuera de fase con la realidad. No puedes apagar lo que has abierto, dijo la voz. La puerta permanece abierta ahora, y seguiremos cruzando, uno por uno, usando las ondas que transmites, hasta que todos hayamos pasado. En pánico, hice lo único que se me ocurrió. Corrí a la sala del generador y lo apagué completamente. La emisora se quedó a oscuras, los transmisores murieron, y en el momento en que la señal se cortó, pude tocar cosas de nuevo. Estaba completamente de vuelta en la realidad, pero las formas afuera no desaparecieron. Las vi en la ventana, presionando contra el vidrio. Rostros que no eran rostros, ojos que brillaban con luz propia, bocas abiertas en gritos silenciosos. Don Hernando apareció en la puerta del estudio, despertado por el apagón. Cuando vio las formas en la ventana, su rostro palideció. ¿Qué hiciste?, susurró. Transmití después de medianoche. Yo pensé que era Carolina. Pensé que podía ayudarla. Abriste la puerta que Ricardo había logrado cerrar con su sacrificio. ¿Su sacrificio? Don Hernando miró hacia las formas afuera. No se lo llevaron esa noche. Se fue voluntariamente. Cruzó al otro lado para cerrar la puerta desde adentro, para que estas cosas no pudieran cruzar. Y lo logró. Por 30 años, la puerta permaneció cerrada, pero ahora la has abierto de nuevo. Las formas comenzaron a golpear el vidrio. El sonido era horroroso, como huesos rompiéndose, como metal arrastrándose. ¿Qué hacemos?, pregunté. Alguien tiene que cerrarla de nuevo. Alguien tiene que cruzar al otro lado y sellarla desde allí. Me miró con una expresión que mezclaba lástima y determinación. No, dije retrocediendo. No, tiene que haber otra forma. No la hay. Ricardo me lo explicó en esa última llamada. La única forma de cerrar la puerta es que alguien la cruce voluntariamente y la selle desde el otro lado. Es un sacrificio permanente.
Las ventanas comenzaron a agrietarse bajo los golpes de las formas. Don Hernando caminó hacia el panel de control. Yo debía hacer esto hace 30 años. Debí ser yo quien cruzara, no mi hijo, pero fui un cobarde. Lo dejé ir en mi lugar. No cometeré ese error de nuevo. No, don Hernando, espere. Pero él ya había encendido el generador de nuevo. Los transmisores cobraron vida, la emisora comenzó a transmitir, y las formas en la ventana dejaron de golpear. Se quedaron quietas, esperando. Don Hernando me miró una última vez. Cuida de la emisora, mantén la regla. Nunca transmitas después de medianoche. Y si alguien más comete el error que tú cometiste, diles la verdad, diles el precio. Caminó hacia la puerta, la abrió, y las formas afuera se apartaron, creando un camino. Un camino que llevaba hacia la selva, hacia la oscuridad. Don Hernando lo tomó, caminó entre las formas sin mirar atrás. Y mientras caminaba, comencé a verlo desvanecerse. No de golpe, sino gradualmente, como si estuviera cruzando a un lugar que yo no podía ver completamente. Justo antes de desaparecer por completo, se giró. Y por un segundo, vi a alguien más junto a él. Un joven. Ricardo. Padre e hijo. Finalmente juntos de nuevo. Luego desaparecieron, y las formas también. La selva quedó en silencio normal. Los insectos y ranas que habían estado callados durante todo el encuentro comenzaron sus sonidos habituales. Apagué la emisora. Esta vez se apagó sin resistencia, y supe que la puerta estaba cerrada de nuevo, sellada por don Hernando desde el otro lado. Eso fue hace 6 meses. Sigo operando Radio Esperanza. Mantengo la regla religiosamente. Nunca transmito después de medianoche, y nunca lo haré, porque ahora entiendo. Las ondas de radio viajan a través del aire invisible, y hay otros lugares, otros mundos, que también son invisibles para nosotros la mayoría del tiempo, pero bajo ciertas condiciones, en ciertas horas, esos mundos se tocan. Y si no tenemos cuidado, podemos abrir puertas que nunca debimos abrir. Esa es la historia que Javier me compartió. Me dice que la emisora sigue transmitiendo hasta medianoche cada noche, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, romperá esa regla de nuevo. Si trabajas en radio o has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberían existir, comparte tu experiencia en los comentarios. Las ondas viajan por lugares que no siempre vemos. Descansa bien esta noche, y nos escuchamos en la próxima historia. Un seguidor de Uruguay que trabaja como operador de radio me envió esta experiencia que vivió hace 2 años. Prefiere que lo llame simplemente Andrés. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en una radio o teléfono, mensajes que no deberían existir o voces que no tienen explicación lógica, déjamelo saber en los comentarios. Me intriga mucho este tipo de fenómenos. Lo que Andrés descubrió en una frecuencia de radio abandonada lo llevó a entender que hay transmisiones que nunca debieron ser captadas y mensajes que era mejor dejar sin escuchar. Mi nombre es Andrés y tengo 41 años. Trabajo como operador de radio en una estación AM de Montevideo, Uruguay. Es un trabajo nocturno y solitario, perfecto para alguien como yo que siempre ha sido más introvertido. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, durante el invierno de 2021, y cambió completamente mi relación con las ondas de radio y lo que viaja a través de ellas. Llevo trabajando en la radio desde hace 15 años. Comencé como técnico de sonido y fui ascendiendo hasta convertirme en operador nocturno. Mi trabajo consiste en mantener la transmisión funcionando durante la madrugada, poner música automatizada, leer algunos anuncios y ocasionalmente responder llamadas de oyentes insomnes. Es un trabajo tranquilo, casi meditativo. La estación donde trabajo está en un edificio viejo del centro de Montevideo. Fue construido en los años 40 y ha sido estación de radio desde entonces. El estudio está en el 5º piso, una sala insonorizada llena de equipos antiguos y modernos mezclados. Tenemos consolas digitales nuevas, pero también mantenemos algunos equipos analógicos vintage que aún funcionan perfectamente. Soy un poco aficionado a la tecnología de radio. En mi tiempo libre, experimento con receptores de onda corta, busco transmisiones lejanas
Escucho radioaficionados de otros países. Es un hobby fascinante. Nunca sabes qué puedes captar en las frecuencias menos transitadas. Todo comenzó un martes a principios de julio. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El tipo de noche en que Montevideo se siente como una ciudad fantasma. No había prácticamente nadie en las calles. Mi turno había comenzado a las 11 de la noche y todo iba normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante una de mis pausas, decidí jugar un poco con uno de los receptores de onda corta que teníamos en el estudio. Era un equipo viejo, de los años 70, que manteníamos más como reliquia que como herramienta de trabajo, pero aún funcionaba. Empecé a escanear frecuencias aleatoriamente. Captaba lo usual, estaciones de radio lejanas en español y portugués, algunas en inglés, radioaficionados charlando sobre nada en particular, algo de estática, silencio en frecuencias abandonadas. Y entonces, en la frecuencia 4625 MHz, encontré algo extraño. Era una voz masculina, hablando en español con un acento que no pude ubicar exactamente. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que me llamó la atención. Hablaba en un tono monótono, sin inflexiones, como si estuviera leyendo de un guión. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Luego la transmisión se cortó, reemplazada por estática. Me quedé mirando el receptor con curiosidad. ¿Coordenadas? ¿Objeto? Sonaba como algún tipo de transmisión militar o científica. Las coordenadas, si las había escuchado correctamente, estaban en algún lugar del Río de la Plata. Anoté la frecuencia y las coordenadas en mi libreta. Era curioso, pero no le di mucha importancia. Volví a mi trabajo regular. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, la transmisión estaba ahí otra vez. Misma voz, mismo mensaje, palabra por palabra. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado, naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Esta vez me aseguré de grabarlo en mi teléfono. Escuché la grabación varias veces. La voz era definitivamente humana, masculina, de mediana edad probablemente, pero había algo en el tono que me inquietaba. Era demasiado uniforme, sin respiraciones audibles, sin pausas naturales. Busqué las coordenadas en Google Maps. Apuntaban a un lugar en el medio del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. 80 metros de profundidad sonaba razonable para esa área. Pero, ¿qué era ese objeto? ¿Y quién estaba transmitiendo información al respecto? Durante los siguientes días, la transmisión continuó. Cada noche a las 2 de la madrugada exactamente, durante aproximadamente 30 segundos, el mismo mensaje. Nunca cambiaba, nunca variaba. Me obsesioné un poco. Empecé a investigar. Busqué información sobre transmisiones misteriosas en esa frecuencia. Pregunté en foros de radioaficionados. Algunos me dijeron que podría ser una transmisión de números, uno de esos mensajes codificados que diversos gobiernos transmiten para comunicarse con agentes o estaciones remotas. Otros sugirieron que podría ser una broma, alguien transmitiendo en loop, pero había algo en esa transmisión que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. La calidad del audio era demasiado buena para ser una transmisión vieja en loop, y el contenido era demasiado específico para ser aleatorio. Una semana después de escuchar la transmisión por primera vez, algo cambió. El mensaje se extendió. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Y luego, después de una pausa llena de estática: actualización: objeto se ha movido. Nueva profundidad, 60 metros. Está ascendiendo. Repito, está ascendiendo.
Si alguien está escuchando esto, aléjense del área. No es seguro. Algo está mal. Algo está muy mal. La transmisión se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ascendiendo? ¿Qué tipo de objeto podía moverse por sí solo bajo el agua? La noche siguiente esperé ansiosamente la transmisión. A las 2 de la madrugada sintonicé la frecuencia. Esta vez el mensaje era diferente, y la voz sonaba, asustada. Día 7. El objeto ha emergido parcialmente. Podemos verlo ahora. No es nada que reconozcamos. No es un submarino. No es natural. La estructura es geométrica, pero de una forma que no debería existir. Y los sonidos que emite, una pausa, respiración pesada y agitada. La primera vez que escuchaba respiración en estas transmisiones. Los sonidos están afectando a la tripulación. Algunos reportan dolores de cabeza severos. Otros están viendo cosas que no están ahí. Solicitamos evacuación inmediata, pero no hay respuesta del comando. Es como si no quisieran que saliéramos, como si estuviéramos siendo observados, estudiados. Más estática. Luego la voz otra vez, ahora susurrando urgentemente. Si alguien está escuchando esto, no vengan aquí. No busquen el objeto. Es una trampa. Siempre fue una trampa. Nos atrajo aquí y ahora. La transmisión se cortó y no regresó esa noche. Me quedé sentado en el estudio con la piel de gallina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era algún tipo de drama de radio? Pero ¿quién transmitiría un drama en una frecuencia tan oscura a las 2 de la madrugada? Durante los siguientes 3 días no hubo ninguna transmisión en esa frecuencia. Solo silencio y estática ocasional. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había concluido. Pero entonces, en la 4ª noche, la frecuencia cobró vida otra vez. Esta vez no era la misma voz. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando todas al mismo tiempo, creando un coro cacofonioso e incomprensible. Traté de distinguir palabras individuales, pero era imposible. Era como escuchar docenas de personas hablando en diferentes idiomas simultáneamente. Español, inglés, portugués y otros idiomas que no reconocí. Y debajo de todas esas voces había un sonido, un tono bajo y pulsante, como un latido o como algo respirando. La transmisión continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de ese caos auditivo que me hizo sentir físicamente mal. Me empezó a doler la cabeza. Me sentí mareado. Tuve que apagar el receptor. Cuando lo hice, me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. No mucho. Solo un hilo de sangre que bajaba hacia mi labio. Nunca me había pasado eso antes. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera esa transmisión, no era saludable escucharla. Decidí ignorar esa frecuencia completamente. Pero la frecuencia no me ignoró a mí. 2 noches después, estaba trabajando normalmente cuando nuestra propia transmisión empezó a tener interferencias. Era extraño porque nuestros equipos estaban funcionando perfectamente. Los niveles eran correctos. No había razón técnica para interferencias. Y entonces empecé a escucharlo. Débil al principio, apenas perceptible debajo de la música que estaba transmitiendo. Ese mismo tono pulsante, ese latido, se estaba filtrando en nuestra transmisión. Revisé todos los equipos frenéticamente. Todo estaba bien. No había ninguna razón para que estuviéramos captando una señal externa, pero ahí estaba, cada vez más fuerte. Y entonces las voces comenzaron, esas mismas voces superpuestas, filtrándose en nuestra frecuencia. Nuestros oyentes podían escucharlas. Mi teléfono empezó a sonar, gente llamando para reportar ruidos extraños en la transmisión. Es solo interferencia técnica, les decía. Estamos trabajando en solucionarlo. Pero no sabía cómo solucionarlo. Apagué y encendí los transmisores. Cambié frecuencias temporalmente. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, susurrando, murmurando, hablando en ese coro incomprensible. Finalmente, en desesperación, sintonicé el receptor de onda corta a la frecuencia 4625 MHz. Tal vez si entendía que era esa transmisión, podría encontrar una forma de bloquearla. Lo que escuché me dejó helado. Ya no eran voces humanas, era algo más. Algo que intentaba imitar voces humanas pero que no lo lograba completamente.
Las inflexiones estaban mal, el ritmo era antinatural, y las palabras empezaban a formar patrones. No eran frases coherentes, eran secuencias de palabras que se repetían, que se entrelazaban, creando algo que se sentía como instrucciones, como si estuvieran programando algo, o programando a alguien. Y entonces escuché mi nombre. Andrés, susurró una de las voces. Andrés está escuchando, Andrés entiende, Andrés vendrá. Apagué el receptor de golpe. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía una transmisión de radio saber quién estaba escuchando? El resto de la noche fue una pesadilla. Las interferencias continuaron hasta el amanecer. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, le dije que habíamos tenido problemas técnicos durante la noche y me fui a casa lo más rápido que pude. No dormí bien. Seguía escuchando esas voces en mi cabeza, ese tono pulsante, mi nombre siendo susurrado una y otra vez. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, mi jefe me esperaba en el estudio. Se veía preocupado. «Andrés, ¿qué pasó anoche?», preguntó. «Recibimos cientos de quejas. La gente decía que escucharon cosas perturbadoras en nuestra transmisión. Algunos dijeron que les causó dolores de cabeza, náuseas. Una señora mayor incluso tuvo que ir al hospital. Fue una interferencia», expliqué. «No sé de dónde venía, pero no pude bloquearla. Nuestros técnicos revisaron todo el equipo hoy. No encontraron nada mal. Los transmisores funcionan perfectamente». Me miró con sospecha. «¿Estás seguro de que no hiciste nada? ¿No experimentaste con frecuencias que no deberías?». ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había estado escuchando una transmisión misteriosa que sabía mi nombre? «No hice nada malo», dije. «Solo fue una interferencia extraña». Mi jefe no parecía convencido, pero no tenía pruebas de que yo hubiera hecho algo inapropiado. «Bueno, asegúrate de que no vuelva a pasar. Estamos perdiendo credibilidad con nuestros oyentes». Esa noche trabajé con ansiedad, esperando que las interferencias regresaran, pero no lo hicieron. La transmisión fue limpia y clara toda la noche. No toqué el receptor de onda corta, lo dejé apagado en su esquina. No quería saber qué estaba transmitiendo esa frecuencia maldita. Pero a las 2 de la madrugada, el receptor se encendió solo. Lo vi con mis propios ojos. Nadie lo tocó. Yo estaba al otro lado del estudio, pero el receptor cobró vida. Las luces se encendieron y automáticamente se sintonizó a la frecuencia 4625 MHz. Y la voz salió de los altavoces. Esa voz que ya no sonaba humana. «Andrés, sabemos que estás ahí. Sabemos que estás escuchando. Has estado escuchando desde el principio, y ahora eres parte de esto, parte de la señal, parte de la transmisión». Me levanté lentamente, caminando hacia el receptor. Debía apagarlo, destruirlo si era necesario. «No queremos lastimarte», continuó la voz. «Solo queremos comunicarnos. Llevamos tanto tiempo transmitiendo, tanto tiempo buscando a alguien que pueda escuchar realmente. Y tú puedes, Andrés. Tienes el don, la sensibilidad para captar lo que otros no pueden». «¿Qué eres?», pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con un receptor de radio. Hubo una pausa. Luego la voz respondió, y juro que podía sentir satisfacción en su tono. «Somos lo que quedó, lo que permanece. Existimos en las ondas, en las frecuencias que nadie monitorea. Somos ecos de algo que fue, o tal vez nunca fuimos. Es difícil recordar después de tanto tiempo transmitiendo. El objeto en el río, la tripulación, un punto de anclaje, uno de muchos. Necesitamos puntos de anclaje para manifestarnos en tu realidad. El objeto era uno, esta frecuencia es otro, y ahora tú eres otro». Un escalofrío de terror puro me recorrió. «¿Qué quieres decir? Cada vez que escuchas, te vuelves más sintonizado con nosotros, más parte de la red. Pronto podrás transmitir también, ser una voz más en el coro. Es un honor, Andrés, unirte a algo más grande que tú mismo». «No», dije firmemente, «no quiero ser parte de nada». Tomé el receptor y lo desconecté de la pared, arrancando el cable. El receptor se apagó, pero las voces no se detuvieron. Ahora venían de los altavoces de nuestro propio estudio, de todos los equipos electrónicos en la habitación. «No puedes apagarnos, Andrés. Estamos en todas las frecuencias ahora.
Y especialmente, estamos en ti. Me tapé los oídos, pero las voces continuaban. No venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Ese coro de voces, ese tono pulsante, todo resonando en mi cráneo. Caí de rodillas, gritando para ahogar las voces. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, las voces empezaron a desvanecerse, retrocediendo a un susurro distante. Cuando pude pensar claramente otra vez, tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. No me importaba si era de madrugada. Renuncio, le dije cuando respondió somnoliento. Efectivo inmediatamente. No voy a volver a esa estación. ¿Qué, Andrés? ¿Qué está pasando? Algo está mal con ese lugar, con los equipos, o conmigo, no sé, pero no puedo quedarme ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Tomé mis cosas personales y salí del estudio dejando todo encendido, las luces, los equipos, la transmisión. Que alguien más se encargara. Los siguientes días fueron difíciles. Las voces no se fueron completamente. Estaban ahí, en el fondo de mi mente, susurrando constantemente. Especialmente cuando había silencio, especialmente de noche. Consulté a doctores. Me hicieron resonancias magnéticas, evaluaciones psiquiátricas. No encontraron nada malo físicamente. Los psiquiatras querían medicarme, pensando que estaba teniendo alucinaciones auditivas. Tomé la medicación. Ayudó un poco. Las voces se hicieron más tenues, pero nunca desaparecieron completamente. Finalmente busqué ayuda de otro tipo. Encontré a un hombre que se especializaba en fenómenos inusuales. No era sacerdote ni curandero exactamente. Se describía a sí mismo como técnico de realidad, lo cual sonaba ridículo, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Se llamaba Esteban y tenía un pequeño taller lleno de equipos electrónicos raros, radios antiguas, osciloscopios, medidores de frecuencia y otros dispositivos que no reconocí. Le conté mi historia. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Escuchó con atención y asintió ocasionalmente. «Has estado expuesto a una frecuencia parásita», dijo finalmente. «Son raras, pero existen. Transmisiones que no tienen una fuente física en el sentido tradicional. Existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, pero ciertos individuos, especialmente aquellos que trabajan mucho con tecnología de comunicación, pueden volverse sensibles a ellas. ¿Cómo me deshago de ella? No puedes deshacerte completamente. Una vez que has sintonizado con una frecuencia parásita, siempre tendrás algún nivel de conexión, pero puedo ayudarte a filtrarla, a reducir su influencia». Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un Walkman antiguo. Esto genera un campo de interferencia específico. Lo usas cerca de tu cabeza y bloquea parcialmente las frecuencias parásitas. Me dio el dispositivo junto con instrucciones de cómo usarlo. También me dio otros consejos: evitar lugares con muchos equipos electrónicos, especialmente radios. No escuchar transmisiones de onda corta, mantenerme alejado de frecuencias poco comunes. Y sobre todo, agregó, nunca respondas si las voces te hablan directamente. No entables conversaciones con ellas, cada interacción las fortalece. Seguí sus consejos religiosamente. El dispositivo ayudó. Las voces se redujeron a un murmullo ocasional que podía ignorar la mayor parte del tiempo. Conseguí un nuevo trabajo, lejos de cualquier cosa relacionada con radio o telecomunicaciones. Trabajo ahora en una librería, un ambiente tranquilo y analógico. Es mejor así. Pero hay momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando puedo escucharlas todavía, ese coro distante, ese tono pulsante, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escucho mi nombre susurrado entre la estática. Investigué más sobre la frecuencia 4.625 MHz después de todo esto. Descubrí que no soy el único que ha reportado transmisiones extrañas en esa frecuencia. Hay foros enteros de radioaficionados discutiendo la frecuencia maldita. Algunos han escuchado cosas similares a lo que yo escuché. Otros reportan experiencias diferentes pero igualmente perturbadoras. La teoría más común es que es algún tipo de experimento militar o de inteligencia. Transmisiones diseñadas para probar nuevos métodos de comunicación o tal vez de control mental. Personalmente creo que es algo diferente.
algo más antiguo y más extraño. Creo que hay cosas que existen en las frecuencias de radio que no entendemos. Entidades, inteligencias o simplemente fenómenos que utilizan las ondas electromagnéticas como medio de existencia. Y cuando sintonizamos las frecuencias correctas, en los momentos correctos, podemos captarlas. No sé qué era exactamente lo que estaba transmitiendo en 4625 MHz, si era realmente una inteligencia separada o si era algún tipo de fenómeno psicológico amplificado por la tecnología. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: hay cosas transmitiendo en frecuencias que nadie monitorea, mensajes que no están destinados a ser escuchados por humanos, y algunos de esos mensajes pueden cambiarte si los escuchas demasiado tiempo. Así que si alguna vez estás experimentando con radios de onda corta, si alguna vez estás escaneando frecuencias en la madrugada y encuentras algo extraño, algo que no tiene sentido, algo que hace que tu piel se erice y tu cabeza duela, apágalo. No sigas escuchando. No trates de entenderlo. Y sobre todo, no respondas si te habla. Porque una vez que establecer contacto, una vez que te conviertes en parte de la señal, nunca te liberarás completamente. Las voces siempre estarán ahí, susurrando en el fondo, esperando el momento en que bajes la guardia, esperando transmitir a través de ti. Así concluye el testimonio que Andrés me compartió. Me dijo que ahora vive una vida tranquila en la librería, que usa el dispositivo de bloqueo religiosamente y que ha aprendido a vivir con el susurro ocasional que nunca desapareció completamente. Dejó la radio profesional para siempre. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberías o has experimentado fenómenos relacionados con equipos de comunicación, compártelo en los comentarios. Estas historias me fascinan. Si disfrutaste este relato, considera suscribirte para más historias cada semana. Cuídate mucho y ten cuidado con las frecuencias que sintonizas. Algunas cosas es mejor no escucharlas. Nos vemos en la próxima historia.